Dios te bendiga. Bienvenido a Jesucristo de Salvación. Y bueno, estamos aquí con otro tema. eh, en un tema que se titula Los poderes del hombre en el ocultismo, el Tantra y su peligro. Vamos a ver un poco acerca de los supuestos poderes que hay en el hombre, un poco acerca del ocultismo y qué peligro hay en ello y en el Tantra también. Que van ligados, ¿no? Hay otros muchos conceptos, hay otras muchas doctrinas, aparte del Tantra dentro del ocultismo, pero vamos a tocar este tema que me pareció interesante. Y bueno, vamos a leer un poco acerca de este escrito y vamos a dar un poco de explicación a esto. Muy bien. Dice, como sabemos, en el ocultismo se enseña que el hombre tiene una anatomía oculta o astral, la cual no se ve ni se palpa como la anatomía física, dependiendo del sistema filosófico oriental o método mágico. Será el enfoque de estudios de dicha anatomía oculta en el hombre para el supuesto despertar espiritual de ciertos poderes, tanto psíquicos como energéticos, subyacentes en esas anatomías o cuerpos sutiles. Por ejemplo, los gnósticos de Samael estudian la anatomía oculta y los cuerpos existenciales del ser, mismos que según ellos se clasifican en 7 y cada uno tendrá una función específica en el desarrollo interior del iniciado dispuesto a desarrollarlos. De igual manera, los Rosacruces, la Sociedad Teosófica tiene sus propias teorías y enfoques en cuanto a sus estudios de estos cuerpos, desde Leadbeater hasta Krumheller. Si bien difieren en el número de cuerpos o tienen discrepancia en cuanto a los vórtices, los sistemas de fluidez y las conexiones, todos hablan de lo mismo. En algunas tradiciones chinas se habla de más de 1000 puntos de energéticos en el cuerpo. Bien, como vemos, supuestamente ciertas filosofías, sobre todo las orientales, creen que tenemos un cuerpo sutil o cuerpo astral. Según desarrollando ese cuerpo astral, podemos desarrollar ciertas facultades o esos cuerpos, dependiendo del sistema doctrinal, como vemos, o el sistema mágico, porque como sabemos, dentro de la historia de la magia tomaron mucho y bebieron hablando de la magia moderna, tomaron mucho de las corrientes orientales, sobre todo del yoga, del tantra, y de ahí viene mucho de que hoy en día trabajan acerca de desarrollar estos cuerpos o este cuerpo astral mediante sistemas mágicos basados en las filosofías orientales, pues. Entonces hay muchos que tienen diferencias, como vemos. Los gnósticos hablan de que tienen 7 cuerpos, ¿no?, existenciales del ser, que les llamaba Samael. Y se compone pues del cuerpo vital, cuerpo astral, bueno, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo etérico, astral, hasta llegar al búdico y etcétera, ¿no? Son varios cuerpos. Entonces, desarrollando supuestamente estos cuerpos será el desarrollo de ciertas facultades. En este caso, los gnósticos creen que si tú desarrollas todos los cuerpos, ya llegas a ser un superhombre. Sí, a realizarte totalmente, a cristificar la mónada que según ellos se desarrolla en ti, te hace convertirte en un dios, lo cual pues es una locura totalmente, porque por ejemplo su mismo fundador Samael Aun Weor vivió diciendo que él tenía ya esos cuerpos, que los había desarrollado durante su vida e incluso que venía desde muchas vidas tratando de desarrollar estos cuerpos, pero la verdad pues es que murió. E inclusive dijo que con ciertos ejercicios de la macería, por ejemplo, y ciertas respiraciones pránicas que ayudaban al cuerpo vital, nunca el iniciado, la persona que hiciera estas prácticas, incluso envejecería. Cuando él pues murió antes de morir,
estaba ya muy viejo, muy decrépito, se notaba. O sea, para lo que él decía de que jamás un iniciado iba a rejuvenecer. E inclusive también esto hacía énfasis en esto, en la magia sexual o en la alquimia, que revestía los cuerpos sutiles y te rejuvenecía con la absorción de estos elementos alquímicos ya en la cuestión tántrica, de la cual vamos a hablar ahorita, pero que tiene mucho que ver con los cuerpos sutiles, según ellos. Entonces, pues es mentira, porque todos mueren y mueren viejos, la gran mayoría. Eh, entonces, pero hablando acerca de este desarrollo de los cuerpos, pues vemos que los gnósticos tienen estos 7 cuerpos, creen en ellos y tienen su propio sistema para desarrollarlos, ¿no? Como vemos, también los Rosacruces ven desde cierta perspectiva estos cuerpos. La sociedad teosófica habló también mucho de esto porque bebió de Oriente. Tomó mucho Blavatsky de las doctrinas orientales y hicieron muchos estudios, sobre todo lo que fue el Advatar, que fue un miembro ahí de la sociedad teosófica. Hizo, inclusive tiene un libro que se llama Los Chakras, creo. Sí, los chakras. Y ahí habla mucho de los cuerpos sutiles. No los habla como los gnósticos, pero sí toca algunos cuerpos sutiles y ¿cómo podríamos decir? Su relación con los chakras. Entonces te dice cómo desarrollarlos, muy distinto a los gnósticos, pero tienen sus formas de cómo desarrollarlos con diferentes tipos de respiración y hay algunas técnicas extrañas que no quiero mencionar para que no, como digo, no tengan cosquillas de ir a buscar. Y bien, como vemos en las tradiciones chinas, pues no solo hablan de 7 chakras o de 9 chakras o de 7 cuerpos o de 9, 10 cuerpos, sino hablan en este caso de 2000 puntos energéticos, o sea, de 2000 chakras. Entonces, de hecho hay un tratado de medicina china ocultista, que no voy a dar el nombre, pero es un libro muy conocido dentro de los ocultistas, no tan difícil de conseguir hoy en día, que habla, es un tratado específico acerca de estos puntos energéticos y de la relación que tiene con la salud, supuestamente, y cómo desarrollarlos. De aquí obviamente vienen muchas eh, enseñanzas o doctrinas de la medicina china, de cómo curar con acupuntura, de reflexología, de este tratado que es muy antiguo y muy minucioso, escrito muy minuciosamente. Es un tratado, digamos, bien hecho por estos señores que pues obviamente es negativo, es del enemigo, pero sí como que se esmeraron mucho. Y de aquí, de este tratado, pues han salido muchas no solamente doctrinas esotéricas, sino también, digamos, enseñanzas holísticas, ¿no? Como digo, la reflexología, la acupuntura, entre otras, como la digitoterapia también. Entonces, en sí, en la anatomía oculta, tiene como objetivo el estudio a fondo de las cualidades de los cuerpos invisibles, de su estructura y la conexión con el cuerpo físico para desarrollarlo y desarrollar supuestos poderes latentes en el hombre que duermen. Uno de estos grandes conectores sería los chakras y el kundalini, quien por medio de este se activan los centros energéticos. En cualquier sistema mágico o en cualquier sistema de desarrollo espiritual, mm, digamos que se cree que hay poderes en el hombre, ¿no? Algunos lo desarrollan, como vemos, mediante estos cuerpos, mediante los chakras, otros mediante la conciencia. Pero hablando dentro de los temas místicos y esotéricos, se cree que los chakras y el kundalini tienen una conexión. Entonces, despertando estos centros energéticos, estos vórtices, se despierta a la vez el kundalini y este kundalini despierta, o más bien da alimentación a los cuerpos sutiles, los cuales despierta poderes. Es decir, mientras tú vas despertando los chakras, supuestamente vas despertando ciertas facultades y a la vez vas enriqueciendo esos cuerpos sutiles que se van
adhiriendo, formándose, y que supuestamente te serviría para en una reencarnación tú no perder las facultades que desarrollaste en una vida. En la vida presente, vaya que tú desarrollaste estos chakras, estas facultades, no se perderían porque, por ejemplo, los rosacruces que creen que en el cuerpo vital, tanto como los gnósticos, se guardan las memorias de las energías o es decir, en el cuerpo sutil o en el cuerpo vital se guarda todo lo referente al cuerpo físico, tanto daños como cosas positivas que tú hayas hecho en tu cuerpo, toda la genética, digamos, se guarda en el cuerpo vital, pero no solamente la genética física como tal, sino también se guardan las supuestas facultades que tú hayas desarrollado, se quedan impregnadas ahí y en una vida posterior ese registro va contigo en tu cuerpo, encarnas y ya las traes. No habría necesidad de tú desarrollarlas de nuevo, vaya, ¿no? Entonces, pero eso es una total mentira porque los chakras en sí, pues eh, son energías que el enemigo te despierta a través de espíritus, energías psíquicas que no tienen mucho que ver con lo que ellos enseñan, pero vamos a ir leyendo un poco y ahorita explicamos esto. Con referente al Kundalini dice, este último sería una fuerza dormida o inmovilizada que siendo despertada por la voluntad a través de ciertas prácticas ascéticas y místicas, o sea, como el yoga, por ejemplo, que usa ciertas posiciones, se levantaría para comenzar a activar los poderes latentes del hombre común. Despertando dicha energía, el hombre corriente pasaría a ser un hombre despierto, con poderes sobrenaturales y capacidades extrasensoriales. Para lograr todo esto, no solo se necesita del estudio de la anatomía oculta, sino de igual manera la práctica de dichos ejercicios mediante los métodos de las escuelas o maestros que enseñan su propio método doctrinal. Es decir, que a través de ciertas prácticas como el yoga, como el tantra, como ciertas prácticas de respiraciones, de hiperventilación que despiertan el kundalini, se logra desarrollar los chakras. Entonces, como decíamos ahorita, este kundalini se levantaría supuestamente y te desarrollaría los cuerpos sutiles. En el caso de los gnósticos creen que esta serpiente dormida que duerme en el muladar o en la parte de la columna más baja, por el coxis más o menos, ellos creen que despertando lo despiertan los chakras y a la vez te iluminas cuando termina de despertar tu chakra de tu muladar hasta tu chakra coronilla. Y mucha gente hace ciertos trabajos, como vemos, de yoga, de meditación, de tantra, perdón, y otros muchos más que no los quiero nombrar. Los nombro estos porque son los más conocidos. Y despierta estas facultades. Pero lo que realmente estás haciendo es abrir portales a una entidad que te esté abriendo espiritualmente, y estimulando tu psique. Porque recordemos que esto más que nada estimula esencialmente el sistema nervioso y hace que tú puedas tener ciertas experiencias que creas que están pasando. Y a lo mejor sí pasan, pero no de la manera que ellos te lo están diciendo, sino que la entidad te está dominando y te está poniendo a lo mejor ciertas visiones, alterando tu estado de conciencia para que pueda ser más perceptible el mundo espiritual, pero eso no quiere decir que esté bien ni que sea una manera adecuada de llevar en tu vida estas prácticas, porque al final de cuentas te vas a no solo a contaminar, sino a dañar el sistema nervioso, porque son corrientes de energía psíquica o psicológico mental, como la quieras ver, que no son normales, pero que sí existen y que son dadas por estos demonios. Como vemos, pues este conocimiento fue traído esencialmente de Oriente. Provienen de conocimientos muy antiguos. Las tradiciones indostanes han enseñado por milenios este tipo de técnicas de respiración, meditación, ayunos como forma espiritual de poderes para desarrollar poderes latentes en el hombre. Estas técnicas fueron traídas en el tiempo por diversos maestros o estudiantes de ocultismos, o también por algunos yogis, fakires, enseñando estas prácticas para una vida ascética en el desarrollo interior. Como vemos, pues muchos magos
como por ejemplo Aleister Crowley. Viajó mucho a Oriente, como todo buen ocultista, ¿no? Viajan a Oriente y traen de allá conocimientos, o conocimientos que ya se tienen aquí, que habían traído otros maestros, van y los reafirman, o encontrar ciertos nuevos conocimientos para renovar sus doctrinas. En el caso de Aleister Crowley, pues su método mágico, eh, que fue uno de los métodos que revolucionó la magia en el siglo XX, su telema y toda esta cuestión, combinó mucho lo que es el yoga con sus sistemas y métodos mágicos. ¿Y con qué fin? Con el fin de desarrollar los supuestos poderes del hombre. Él en sí no hablaba, por ejemplo, mucho de los chakras, pero hablaba mucho sobre la magia ritual, y que a través de él practicó mucho el yoga, y que a través de ciertas prácticas de yoga, combinándolos con sus métodos mágicos, desarrollabas poderes espirituales, ¿sí? Y desarrollabas tus capacidades de una manera muy diferente como digo, a los métodos tradicionales del despertar de los chakras o de ciertos teósofos. Él lo hacía desde el yoga, pero desde una manera de una magia ceremonial. Y así pues él tenía sus despertares supuestamente de dichos poderes latentes que el hombre traía, y que había que despertarlos, pero pues es un engaño más. Y como dijimos, primordialmente acerca de los cuerpos espirituales, dependiendo de la escuela o el sistema filosófico, serán las características atribuidas a dichos cuerpos. Lo importante aquí es saber que dichos cuerpos no existen, o al menos como no los cuenta el ocultismo. La palabra de Dios habla acerca del espíritu del hombre, el cual no hablaremos en este momento, pero jamás habla de cuerpos sutiles, ni mucho menos que hay que despertarlos con prácticas ocultas. En general, entre los gnósticos ocultistas se dice que los 7 cuerpos del hombre se van generando a través de la alquimia sexual, o sea, el tantra, los cuales se van revistiendo de oro puro mediante los trabajos alquímicos, transmutando la vieja naturaleza en naturaleza nueva, refinando sus cuerpos. Algunos otros cuerpos esotéricos arguyen que en el tema, arguyen en que tenemos ya los cuerpos y que debemos solo estar consciente de ellos para despertarlos. Mientras son mentiras más, mentiras menos, mientras tanto pues siguen engañando. Con respecto a los gnósticos, pues ellos no explican dónde se encuentran esos cuerpos ni cómo se forman. Dicen que los maestros tienen cuerpos creados mediante la alquimia, pero ¿cómo es ese proceso científico? ¿Alguien conoce dichos cuerpos? Son cuerpos comprobables, aunque siempre viene el argumento ante estas interrogantes que no se pueden ver, o que no se pueden palpar, o que solo las personas espirituales lo pueden sentir o tocar. Realmente no hay nada científico al respecto. Entonces, como vemos aquí, como leemos, con respecto al desarrollo de los cuerpos sutiles, los gnósticos, como vemos, pues creen que hay estos 7 cuerpos, y el método más específico para desarrollarlos es mediante el tantra o la alquimia. Samael combina muchos temas de la alquimia medieval con lo que es el tantra. Entonces allí es una mezcla medio rara del concepto que tenían los antiguos alquimistas con el tantra de Oriente, y hace una mezcla para sacar lo que es su alquimia sexual. Y como decíamos, que mediante este despertar en la alquimia, el kundalini se despierta, va trabajando los chakras y va trabajando a la vez estos cuerpos sutiles, y los reviste de oro puro, supuestamente lo que él argumentaba. Y que al revestirlos de ese oro puro, estos cuerpos se iban integrando en el hombre, y como dijimos en un principio, se convierte en un momento en un dios, que es, digamos, el principio que tiene el tantra en sí: despertar esa corriente, ese flujo, y te conecta a la conciencia cósmica o al todo.
Solo que pues Samael tenía su método, como digo, de la alquimia y del tantra, y hace su cuestión ahí medio rara. De igual manera, por ejemplo, los gnósticos primordiales, ellos utilizan el tantra, es una vía de liberación. Ellos no usan solamente esa vía, sino que tienen otra vía de liberación espiritual, pero creen que el tantra les ayudaría mucho para despertar hasta cierto grado y así liberarse de la creación. Pero no es el mismo método que el que practican los gnósticos samaelianos. Sin embargo, a lo que voy es que los dos o todos los que tienen este sistema de liberación o creen en ello, piensan que tienen un poder oculto sobrenatural en sí, en el hombre. Piensan que el hombre es un potencial, una semilla en potencia para desarrollar capacidades, lo cual no es verdad. No tenemos esas capacidades y realmente nunca se han encontrado científicamente. Es decir, aunque ellos dicen que existen, realmente no hay estudios científicos, no hay. Por ejemplo, Arnold Krumheller escribió acerca mucho de la alquimia, del, de este revestimiento de oro de los cuerpos y del cuerpo físico en sí. Y aunque era un doctor y aunque era muy conocido en el ámbito ocultista y médico, y digamos científico entre comillas, no había un artículo, no había un experimento, no habían pruebas, alguna tesis que demostrara la veracidad de estas creencias. O sea, es nada más pura especulación y puro ocultismo, no hay nada en sí. Y inclusive muchos científicos han querido indagar en el tema, pero no hay nada, porque realmente no existe esto. Es una mentira, es un engaño. Ahora bien, no solo existe el peligro en caer en la trampa y la mentira de los cuerpos existenciales, como veíamos, que en sí al momento de quererlos desarrollar se está abriendo portales interdimensionales para dejar parásitos e inmundicia espiritual. También el método del tantrismo o vía húmeda sexual para el desarrollo de los cuerpos y la conciencia es sumamente peligroso, ya que en la retención de la eyaculación que se van dañando los órganos sexuales es muy peligroso para la persona o el iniciado entre comillas. En cuanto a esto, queremos decir que ciertos sistemas ocultistas, entre ellos los gnósticos, la masonería antigua o de grados filosóficos, el Tao, enseña sobre la sexualidad sagrada, la retención del ensémenis o retención del semen antes de tener el orgasmo para así, según ellos, elevar esa energía sexual hacia el cerebro, lo cual es totalmente descabellado. Si bien es cierto que el semen es una fuente de proteínas y es una energía poderosa, pues en ella se encuentra la vida. No quiere decir que el cuerpo humano esté hecho para retenerlo, ni mucho menos no utilizar la sexualidad de una manera adecuada, natural y debida. La retención del orgasmo no es natural, es antinatural y es aberrante, pues causa daños a los órganos sexuales y al organismo. Por ejemplo, inflamación de próstata, infecciones urinarias, infecciones renales, problemas de erección, entre otros daños irreversibles a los órganos sexuales y problemas psicológicos en la sexualidad. Esto por el desbalance hormonal, los cambios de funcionamiento de la psique, por la no existencia de la homeostasis o un correcto funcionamiento de la misma. Es decir, no hay un equilibrio, pues, por toda esta disfuncionalidad. Es decir, estas vías de liberación, hablando del tantra, estas vías de liberación energética en el cuerpo, de desarrollo de los opuestos poderes, que entre ellos de los que creen sumamente en esta vía de liberación, o que la utilizan más bien, y que la enseñan muy a menudo, está la masonería antigua. Ahorita la masonería como tal ya no la enseñan, pero en ciertos grados profundos sí se llega a tocar los temas, o la masonería antigua como tal, de hace, no sé, 200 años.
También el Tao enseña acerca de este método. En sí, se basan mucho en la retención del orgasmo y que supuestamente el orgasmo, esta energía, la puedes llevar hacia arriba, sí, hacia adentro, hacia arriba, y poder despertar los poderes en uno. Sobre todo le dan mucho reforzamiento al semen y dicen que es una fuente de poder espiritual increíble con la cual se puede crear. Obviamente pues se puede crear una vida, pero no es como para crear cosas o materializar a través de la mente situaciones o cosas concretas. Es decir, ellos dicen que si tú entre más energía sexual recolectes, la concentres en ti, puedes llegar a materializar cosas a través pues de estos supuesta poder que tú obtienes al desarrollar los cuerpos sutiles mediante la energía sexual. Y esto es una mentira, no se puede, no es, digamos, tampoco científico, no es adecuado médicamente. Y como vemos, si realmente es muy natural que el semen tenga ciertas proteínas, sea rico en proteínas, y es bueno tener una adecuada sexualidad, no es como para que tú lo estés absorbiendo y respirando hacia arriba, como por ejemplo los pranayamas. Hay una técnica que los gnósticos utilizan que se llama pranayama egipcio. Ese pranayama supuestamente tú jalas energía con ciertos métodos de tapar y destapar la nariz, y supuestamente subes la energía sexual hacia tu cerebro. Mucha gente cree que esto es así, pero realmente no. Lo que estás haciendo es jalando de una manera muy violenta energía a través de la respiración, y te estás hiperventilando. Sumamente fuerte el cerebro, entonces te sientes con una energía fuera de lo común, pero pues es por la misma jalones de aires que te pegan, que te están afectando el cerebro. Y si bien la respiración da energía, porque sí lo da, es decir, te altera un poco la conciencia y hace que segregues más químicos cerebrales y te dé mucho más fuerza, no quiere decir que esté bien. O sea, estas prácticas son anticientíficas y te pueden dañar. Igual como vemos en la cuestión del tantra, supuestamente para desarrollar los poderes internos del hombre o los cuerpos sutiles. Como hemos visto ya también en otros videos y en otros blogs, te dañan tu organismo físico. O sea, no solamente la psique. O sea, al retener el semen y quererlo retener sobre todo el orgasmo, causan inflamaciones de próstata, infecciones urinarias, infecciones renales. No es saludable. Estas prácticas, hay mucha gente que las ha tratado de hacer y han tenido daños. Muchos aseguran de que supuestamente tienen daños porque no la saben hacer, o que se equivocaron al hacer las prácticas. O sea, justificándose las personas que hacen estas prácticas. Pero realmente no hay justificación, y muchas personas que han intentado hacerlas, eh, para bien o para mal, se han dañado. Haciéndolas de una manera positiva o negativa, se han dañado, porque como lo quieras hacer, esto te daña el organismo, aunque lo hagas correctamente o incorrectamente. Esto no es un método adecuado, un método de liberación. Al contrario, te estás abriendo portales para que te parasiten entidades y, y te posean. Y aparte dañas tu cuerpo, tu sexualidad. Muchas personas que se han dañado la próstata, por ejemplo, en retención de la eyaculación. Entonces esto a su vez trae problemas psíquicos, porque hay un desbalance hormonal y esto daña el sistema nervioso central, y pues hay algunas ahí patologías y algunos tipos de neurosis. Es por eso que muchos, por ejemplo, de los brujos o de las personas que practicaron esto, como Samael Weor, por ejemplo, eran personas que tenían ciertos rasgos esquizofrénicos y también tenían problemas de nerviosismo o problemas, de ira.
no controlaban sus instintos, no controlaban sus reacciones, porque estos tipos de práctica, entre otras muchas, les afectaba a su personalidad. Bien, por otra parte, el utilizar la magia sexual o la práctica del tantra puede llegar a alterar la energía corporal y mental, provocando daños de igual forma al sistema nervioso, lo que veíamos ahorita. Esto pues como vemos por energía acumulada y el deseo reprimido por el aguante, que comienza a generar pues una neurosis, provocando con el tiempo daños psíquicos. Y bien, pues esto con el fin de querer despertar los cuerpos energéticos y trabajar en el tantra para la vía de la liberación. Esto pues no, solo trae daños, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, porque ya lo de arriba es lo mismo que ya comenté. Dice, la alquimia sexual no es una sola forma de despertar los cuerpos existenciales, sino hay otras tantas como ciertos ejercicios meditativos de visualización o salidas en astral, entre otros de los cuales no importa hablar mucho, solo dar a conocer de dichas prácticas su ineficacia, su peligrosidad y la inexistencia de la anatomía oculta. Muchos dirán que como no existe, ¿cómo no existe si hay personas que desarrollan ciertas capacidades psíquicas? Bueno, eso es otra cosa y no son habilidades, sino son demonios. Cuando alguien tiene telepatía, por ejemplo, o telequinesis, es porque ha abierto un portal o lo ha abierto desde pequeño alguna entidad familiar, la cual busca un linaje para poder apoderarse de la persona, desde espíritus que buscan linajes de sangre como los celtas, hasta los indioamericanos y mestizos para tomarlos como medium. Activando energía en sí y lograr hacer ciertas aparentes capacidades que realmente no son del ser humano, que el ser humano tiene energía corporal, eso es obvio, pero no como el ocultismo lo hace ver. Todo poder aparente viene del enemigo, de entidades que vienen con la persona desde pequeño. Como vemos, hay otros tipos de prácticas. Los gnósticos utilizan, como vemos, los rosacrucistas algunas, y algunos se combinan entre sí, es decir, pueden utilizar varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, el sistema mágico de Crowley con el sistema mágico de Fortune, aunque no utilizaban los mismos métodos, tenían un método esencial, pues un método, en este caso Crowley no utilizaba la magia ceremonial y el yoga, pero Dion Fortune no daba tanto poder a eso. Sin embargo, los utilizaba. De igual manera, los gnósticos utilizan mucho el tantra, pero también usan visualizaciones, aunque su objetivo principal o su método de desarrollo es mediante el tantra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los ejercicios meditativos ya hemos visto que dañan el cerebro, que no son aptos para el cerebro humano, y que mediante estas meditaciones también podrías realizar dichas despertar dichos poderes, ¿no? Mediante la meditación, como lo enseña cierto tipo de budismo. Entonces, ¿por qué? Porque canalizas la energía y supuestamente el espíritu se va desarrollando la conciencia, y esto hace que solamente fluya el kundalini sin tener que usar el tantra. También algunos tipos de visualizaciones o salidas en astral supuestamente te hacen que tú vayas desarrollando este tipo de facultades y liberándote, pero la verdad es que lo único que están haciendo es que estás abriendo las puertas a los demonios y te están poniendo una zanahoria delante de ti para que tú vayas a correr detrás de ella, porque la verdad es que no desarrollas nada, son ellos mismos poniéndote estas imágenes. Entonces, ¿qué pasa con las visualizaciones? Llega un momento en que tú visualizas de una manera muy vívida o meditas y ves cosas muy vívidas, y el cerebro está siendo excitado a tal grado que tú vas desarrollando ciertas capacidades mediante los espíritus, como videncia, algún tipo de telequinesis o otra forma de facultad telepática, y te hacen creer que tú eres el que los desarrolla, pero realmente no. Y realmente lo que está pasando es que tienes el sistema nervioso excitado. Entonces, este tipo de no solo el tantra, sino las meditaciones, las visualizaciones también son peligrosas. Es por eso que
por ejemplo, cuando hay ciertas personas que meditan mucho o visualizan mucho cuando están haciendo ley de atracción, pueden llegar a tener estados, digamos, de éxtasis. Aunque no es la finalidad, aunque no es muy común, sí llega a pasar. ¿Por qué? Porque reviven a nivel sensorial, a nivel emocional, eh, las experiencias que quieren decretar y, y empiezan a desarrollar ciertas cosas, ¿no? La meditación, la visualización es un tipo también de desarrollo, pero pues un desarrollo negativo a los demonios. Entonces, eh, no hay que hacerlo. Bueno, eh, vamos a seguir leyendo. Por último dice, entonces hay que tener en cuenta lo anterior, tener cuidado no solo con la magia o el tantra, sino con cualquier tipo de magia sexual, sistema que pretende desarrollar lo espiritual. Nada de esto existe, ni siquiera los chakras, pues los mismos chakras son solo las glándulas de secreción interna de nuestro organismo, los puntos centrales de nuestro sistema nervioso a los cuales se les atribuye poderes ocultos, pero no es así. Si bien nuestro cerebro es magnífico y una persona puede desarrollar su inteligencia, el mejoramiento de ciertas áreas cognitivas y controlar sus emociones no quiere decir que tengan poderes, pero sí la gran mayoría de personas, si no es que todas, que están desarrollando chakras, kundalini y telepatía, tienen grandes problemas de personalidad o alteraciones del sistema nervioso, y hace falta echarle un vistazo a la vida de esas personas, inclusive a los que se dicen ser maestros. Yo siempre he dicho eso, que siempre miremos a los maestros o a las personas que enseñan esto, porque muchas veces uno se va con la finta, pero cuando tú empiezas a leer la vida de estas personas, inclusive de personas que están vivas, que no han fallecido, y que tú los empieces a estudiar o convivir con ellos, y ves que estas personas la verdad es que están muy mal psíquicamente, aparentan una cosa entre la sociedad o entre las personas, entre sus alumnos, pero realmente ellos viven siempre de manera muy, muy contraria a lo que ellos enseñan. Y porque yo lo he vivido, lo he visto, he tenido amigos maestros y muy conocidos, y la verdad es que no dejan mucho que desear, porque no es verdad. Su yo se empieza a fracturar por todas estas prácticas y comienzan a tener problemas de personalidad, o sea, a ser parasitados, vaya, a ser tomados. Y bien, como hemos dicho, desde la práctica más sencilla hasta la más complicada, es un trabajo de demonios. Es una parasitación mental de la persona. Desde la meditación hasta el tantra, el yoga, son peligrosas para la integridad de quien los llevan a cabo. Y bien, cuida tu alma, no dejes entrar energías, espíritus satánicos a tu vida, no necesitas desarrollar poderes ocultos, recuerda que los poderes los da el enemigo. Solo necesitas solo un poder en tu vida, y se llama Jesucristo. No hay otro poder más fuerte. Entonces, como vemos, no intenten este tipo de prácticas que te dejan, que se te envuelven, te puedes dejar llevar, y la verdad es que puedes encontrarte en un camino en el cual no puedes dar marcha atrás, porque te fascinas. Este conocimiento es muy fascinante, pero es engañoso. El enemigo te hace creer, él no da poderes, o sea, es decir, permite que puedas desarrollarte de cierta medida, o más bien te deja ver el mundo espiritual, pero él no te da dones. O sea, el único que da dones es Dios, pero él no te da poderes como tal. O sea, te hace sentir que tienes poder, te hace tocar el mundo espiritual y te crees tú que tienes esos poderes, inclusive si hay cosas que puedes hacer o manifestar o tocar o palpar, y que la gente pueda ver en ti, pero realmente no es tuyo, realmente no te lo da él. Solamente abres el portal a entidades espirituales que hacen que puedan maniobrar en tu vida y hacer milagros engañosos, pero realmente no hay nada de verdad en ello. Entonces, como vemos en todo esto que hemos hablado, no solamente te puedes parasitar de demonios, que es algo sumamente peligroso, puedes dañar tu psique, tu mente, y no solo dañar de ti a los demás, porque te empiezas a opacar, te empiezas a alejar de la gente, te empiezas a hacer un lado y te empiezas a alienar.
¿sí? Y sobre todo te puedes llegar a dañar físicamente para nunca poder tener regeneración, como son ciertos órganos, por la retención de esta energía y querer tener poderes. Entonces, desde el Tantra, cualquier sistema mágico que diga que el hombre tiene poderes, no es verdad. Que los chakras no es verdad. Si bien es cierto, podemos desarrollar ciertas capacidades a nivel cerebral, por ejemplo, generar más inteligencia o hacernos más hábiles para ciertas cuestiones de destreza mental, que el cerebro desarrolle ciertos químicos o sustancias cerebrales para mantenernos más alertas, eh, o más saludables, ¿sí? Como el ejercicio que genera neurotransmisores y te hace sentir bien. El hecho de comer ciertos alimentos, por ejemplo, que desarrollan más inteligencia porque te dan ciertos tipos de aceites, por ejemplo, las almendras que generan ciertos tipos de aceites que son buenos para el cerebro, los recubre esas sustancias, o por ejemplo, da beneficio a la mielina, que la mielina recubre las neuronas. Pues te da un beneficio pues a nivel cerebral, desarrollar, digamos, más concentración, más inteligencia, y por ende pues desarrollar más habilidades emocionales. Pero eso no quiere decir que tú tengas poderes o facultades extrasensoriales. No, más allá de lo físico no hay nada, o sea, en el hombre. Claro que existe un mundo espiritual, pero que tú puedas desarrollar, no, son más que demonios. Entonces, como digo, no me creas a mí, échale un estudio a todos los medium, a todos los que han estudiado Tantra, a todos los que han meditado. Y como siempre he dicho también acerca de la meditación, muchos dicen que es una manera de relajación, una manera de llevar una vida más consciente y que te da muchos beneficios. La verdad es que no hay artículos científicos como tales que digan un beneficio acerca de la meditación. Es decir, hay muchos artículos, pero una universidad que diga se han encontrado estos beneficios realmente sin ninguna consecuencia, no existe. Porque si bien es cierto, supuestamente sacan artículos que hay de la meditación y los beneficios a la persona en la disminución de estrés, etcétera, siempre hay una contraparte de un 60%, incluso un 80% de cuestiones negativas o de efectos secundarios, y nunca las sacan a la luz, pero sí existen. Entonces, es decir, sí existen esa documentación existe a la luz, pero no te la muestran en los medios de comunicación. Siempre sacan a relucir lo bueno de la meditación supuestamente, pero realmente no te dicen lo que hay detrás, que hay problemas de personalidad, que hay problemas de irritabilidad en las personas que meditaron, que inclusive hay tendencias a desarrollar esquizofrenia o episodios esquizoides, personalidad esquizoide y episodios epilépticos, por ejemplo, hay estudios y eso no te lo dicen. Por ejemplo, el budismo te dice que wow, la meditación es sumamente buena y ayuda, pero no dicen que hay estudios científicos de universidades que muestran el hecho de, de la meditación en los monjes budistas, que genera problemas, por ejemplo, del habla. ¿Por qué? Porque hacen meditaciones y eh, hacer meditaciones y ¿cómo se le llama? Votos de silencio por largos periodos, y eso daña el sistema frontal, por ejemplo, eh, y daña ciertas áreas cognitivas del cerebro, que luego ellos tienen problemas, por ejemplo, de tartamudez, o tienen problemas del habla, porque durante mucho tiempo de su vida hicieron estos tipos de votos de silencio. O sea, como he dicho y vuelvo a repetir, el cerebro está diseñado para todas nuestras áreas y funciones, desarrollarlas, no para dejarlas intactas, dejarlas al vacío o poner la mente en blanco, porque pueden causar problemas de personalidad. Eso sería para otro blog, para otro video, hacer un estudio y sacar a la luz estos datos que son muy interesantes. Por ejemplo, la cuestión es del lenguaje y de problemas del lenguaje
y la relación que tienen con los monjes budistas es muy interesante. Entonces, pero en sí, estas son las relaciones que tienen el tantra, los poderes ocultos. No traten de desarrollarlos, no es bueno. No todo lo que brilla es oro. Estos conceptos se están metiendo mucho inclusive en la medicina, en la psicología. Que se está metiendo por el por la cuestión esta de la salud, que el cuerpo vital, que el cuerpo mental, y que medita, visualiza para que tú te sanes. Eso no es cierto. No se ha comprobado ni tampoco hay estudios acerca de esto, y lo único que está haciendo es que una entidad te parasite aún más y te lleve pues a la muerte o a tener una enfermedad peor. Entonces, no estudies el tantra si tú estás pensando en estudiar el tantra, si estás pensando en estudiar los chakras, el ocultismo, te vas a meter en un problema que en el quizás después no puedas salir, y que te puedas dañar, como ya hemos dicho. Entonces, si darle más vueltas a toda esta cuestión, perdón por mi habla, pero tengo la garganta muy irritada. Entonces, por eso a veces me trabo un poco, a veces estoy carraspeando, pero sin más que decirles, espero verlos en otro video. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues lo pueden hacer llegar a mi correo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo y espero verte en otro audio.